Bienvenidos a BioIP Podcast. Hoy abrimos el BioIP con el placer de tener el presidente de la asociación, Joan Perelló, que también es CEO de la empresa Sanifit Therapeutics. Y bueno, agradecer un montón que estés aquí con nosotros, que sabemos que tienes el tiempo súper justo y bueno, que contentos de poder empezar contigo. Nada, queríamos empezar el primer capítulo del podcast hablando un poco sobre BioIP y sobre lo que es un clúster. Y qué más que hablarlo con el que fundó este clúster hace 15 años, que es Joan. ¿Qué es un clúster? Pues mucha gente da muchas definiciones, pero yo te diré lo que no es. Vale. Lo que no es un clúster es un gremio sectorial. No es un grupito de empresas que se dedican a hacer lo mismo y se juntan y están cerca. Esto no es un clúster. Un clúster, primero, necesita tener un componente de innovación. Y segundo, es un ecosistema. Es un ecosistema que tiene a todos los agentes de un sector determinado, que tienen un nexo que es la innovación. En el caso de biotech, además, un componente de investigación y desarrollo muy profundo. Y, y así es como se originan. Y algunos empiezan teniendo todos los agentes del sector existentes, y algunos, como aquí en Baleares, pues empezamos con los agentes del sector que estaban y los que han ido apareciendo por el camino, Sí. a pesar de que todavía nos falte alguno por aquí. Pero supongo que vamos a hablar de esto durante la Claro. conversación. Cuéntanos cómo era el ecosistema de innovación en salud y en biotecnología hace 15 años. Hace 15. Ah, inexistente. En Baleares, inexistente. Y en España, incipiente. Am, yo siempre cuento que cuando empezamos toda la historia del clúster y la historia de nuestra empresa un poco antes, cuando intentabas lo más importante que buscan empresas innovadoras, que es conseguir financiación, no había agentes especializados, con lo cual hablabas un idioma distinto al que quizá hablamos ahora ya muchos. No porque el sector sea un sector maduro, que ni mucho menos lo es. Te diría que el sector es, no sé, adolescente o preadolescente en España, ¿eh? En Baleares está en la niñez, quizá. No un recién nacido, pero está ahí despuntando y según las acciones de todos los que tenemos la responsabilidad de aquí, pues puede ir hacia un camino o hacia otro. Pero igual que ahora te puedes ir y tener una conversación quizá como la que tengamos ahora, o hablar con un inversor que hable tu idioma, pues antes, cuando nosotros buscábamos financiar nuestra empresa, competíamos con empresas de sobajos, por ejemplo. Con lo cual, este era el tipo de ecosistema que te encontrabas, Claro. ausencia de ecosistema. Claro. Y de entendimiento, ¿no? Un poco de lo que estabais trabajando en Sí, ese momento. sí, totalmente. Bueno, incluso hoy en día hay mucho desconocimiento de lo que se hace, pero por lo menos eh, hay diferentes agentes, inversores, empresas de servicios que sí que hablan este idioma y entienden que un proyecto innovador pues no es un proyecto que arranques y dime cuántas ventas tienes, ¿no? Sino que es un proyecto que arrancas y te puedo explicar la historia, el cuento de la lechera. ¿Dónde estoy? ¿Qué tengo ahora? ¿Cuál es la visión? ¿Dónde quiero llegar? Lo que necesito para recorrer ese camino para quizá algún día tener Llegar a vender. esas ventas o tener cerrar el círculo y completar el recorrido de valor para un proyecto dado. Eh, ¿Cómo empezáis el clúster? ¿Cuál fue la motivación que os hizo a...? Porque se empiezan con unos 9 asociados, ¿no? Más o menos. ¿Erais o 6? Yo soy Sí, disléxica, a veces cambio los sí. números. No, pero yo creo que tú sabes la versión oficial. Vale, cuéntame la O sea, no oficial, o esa sea, me el interesa. clúster no empieza con clúster, el clúster empieza como asociación de empresas. Vale. Y, y la asociación am, tiene unos requisitos, que son encontrar 3 empresas de un sector determinado. Y hablando de ecosistema, pues ahí es donde tuvimos nosotros trabajo, ¿no? Donde estaban 3 empresas en Baleares que se dedicaran a biotecnología.
nos buscamos, nos encontramos 3 empresas y montamos una asociación. Creo que fue, no quisiera que me fallara la memoria, en 2008, creo que fue. Y después vino en uno de los pactos de progrés del gobierno de Francesc Antich, que dijeron que en ese momento iban a iniciar una política de clústeres. Que si ahora no sabemos lo que es un clúster, entonces todavía se sabía menos. Pero da igual. Ahí fue donde dijimos, pues vamos a montar un clúster. Porque parecía que se daba importancia a eso y que se iba a aglutinar a diferentes agentes del sector y que eso iba a tener una cierta voz, visibilidad e interlocución. Y en ese momento nos constituimos. Y no sé si éramos 6 o 9, pero en ese momento se montó la estructura de clúster como tal y desde entonces se han mantenido las 2 estructuras. Existe una estructura que es asociación de empresas que tiene las funciones, que tiene pues una patronal, que es defender los intereses de esas empresas sectoriales, y el clúster, que tiene otro tipo de objetivos más... aunque siempre haya estado presidido por un empresario, pues es más una vocación sectorial, tanto con componentes de formación, con componentes de ayudar a nivel de financiación, a nivel de colaboración público-privada, que también es muy importante, o a nivel de infraestructuras, que es algo donde vamos muy retrasados en esta comunidad. Claro, alguna de las luchas que tenemos como clúster. ¿Qué otras, porque has dicho que la patronal son solo empresas, y el clúster cuando lo constituís, ¿qué otros organismos había aparte de empresas? Bueno, desde siempre hemos tenido a la universidad, porque al final son empresas, es el sector generador de conocimiento, y ahí en nuestro sector pues podemos tener universidades, podemos tener hospitales, y en nuestro caso entró la universidad a través de la Fundación Universidad Empresa, y después está la administración pública, que tiene un rol, tiene un rol clave y una obligación de cara a potenciar sectores que tienen la capacidad de ser claves. Y desde el principio pues han estado las administraciones representadas con diferentes consejerías y direcciones generales. En esta comunidad siempre es muy complicado, como vamos alternando de pacto de izquierdas a derecha, y siempre las consejerías de innovación o de innovación, de investigación, nunca sabes si van a terminar juntas o separadas y con qué tipo de políticas. Pues algunas veces hemos tenido representación política con presencia física en las juntas, y eso pues siempre facilita un poco más la interacción. Otras veces no la hemos tenido y hemos tenido que buscarnos la vida y picar piedra de otra forma. Claro. Entonces entiendo que el apoyo a los clústeres, porque el nuestro, el de BioIP, es uno de los más antiguos que hay en la comunidad autónoma, ha ido variando, ¿no? Ha ido, unas veces sí se entiende y se apoya, otras veces no tanto, o cómo tienes ¿cuál es tu percepción al respecto? Mira, para poder hacer una labor determinada necesitas una estructura, ¿vale? Porque al final, si ahora tenemos 25 o 30 asociados, muchos de ellos son empresas, pero aquí no hay nadie que gane, que tenga un sueldo, ¿vale? Todos los que estamos aquí lo hacemos porque creemos en la misión, que es dar apoyo al sector en el sentido más amplio, público o privado, cualquier iniciativa dentro de ese ámbito. Pero se necesitan unos recursos mínimos, y ahí es donde parecía que en 2009-2010 la política de clústeres iba a ir encaminada, pues quedaban unos recursos mínimos, ¿no? para tener una estructura dentro de los clústeres, ¿no? Claro, si tú miras los clústeres que hay fuera de Baleares, pues a veces nos da un poco de risa, ¿no? Porque aquí hemos oscilado entre 0 y 2,5 personas dentro de la estructura, que es lo que al final te permite hacer proyectos. Hacer proyectos y poder hacer lo que decía, ¿no? Que es ayudar a las diferentes entidades que están dentro del ámbito. Cuando hemos tenido esas políticas activas que han financiado la estructura,
pues los clústeres, no el nuestro, los clústeres en Baleares en general, pues han podido tener mayor actividad y mayor presencia, pero es como el sector biotech en general, es una montaña rusa y cuando estos apoyos cesan, pues las empresas hemos hecho lo que hemos podido para mantener la estructura, pero a veces no es suficiente y las estructuras van subiendo y bajando y entonces el camino es siempre un poco más tortuoso. Claro. ¿Por qué crees que es importante tener un clúster? Y más en esta región. ¿Qué es lo que crees que es la visión principal o la misión principal de un clúster y por qué sigue siendo relevante mantenerlo a pesar de estos 15 años de fluctuaciones? Un clúster en general, no sé, en biotecnología y biomedicina tiene que haber alguien que sea siempre la voz de la I más D más I. Siempre. Porque si no está esa voz, el sistema tiende a decaer. Y para eso estamos aquí. Ese de portavoz. Las empresas, tú como gerente, esta responsabilidad de que la I más D más I es el modelo que tenemos que seguir. Ahora parece que ya se nos ha olvidado, ¿no? Estamos ya en 2024, pero en 2020 pasó algo, hubo una pandemia. Y durante esa pandemia las economías se desplomaron. Se desplomaron, pero brutalmente. Sí, en promedio. Pero mira los datos, analiza los datos en detalle. Nosotros lo hicimos y lo compartimos con la administración. Aquellos países que tenían una inversión en I+D+I por encima del 2% son los que aguantaron mejor la caída. Son aquellos que estaban ahí en el 4, 5, 6, 8% de caída del PIB durante 2020, el año crítico de la pandemia. Es una caída importante, ¿no? Pero bueno, analicemos los que estaban por debajo de ese 2%. Caídas muy por encima del 10%. En España fue 12-14%. En Baleares, que dedicamos un 0,3-0,4%, ¿no? del PIB a la I+D, pues aquí cayó un 20 y tantos %. Y de elaboración propia nosotros le generamos a la administración una gráfica que era prácticamente lineal. O sea, tú cogías los diferentes países y el esfuerzo en I+D del año inmediatamente anterior, del que se tenían datos, creo que era el 18, correlacionaba con la caída del PIB como consecuencia de la pandemia. O sea, no es solamente de que la misión que haces aquí te ayuda a superar pandemias mundiales, es que además te puede ayudar a sostener la economía, porque es un modelo mucho más estable que un modelo de puramente ladrillo o puramente prestación de servicios que no tienen que desaparecer, pero sí diversificarse. Has hablado de que en Baleares tenemos un 0,4-0,3% de inversión en I+D y creo recordar que la presidenta del gobierno ha prometido, ¿no?, que tendríamos que incrementarlo, que antes de que acabara la legislatura, incrementarlo al 2% como el resto de comunidades autónomas de España. ¿Tú crees que es un objetivo alcanzable? Sí, devil is in the details, ¿no? Que dicen... No tengo muy claro cuando se dice eso a qué 2% nos referimos. Si nos referimos a un 2% de los presupuestos de la comunidad autónoma, que creo que es a lo que nos referimos, eso no es un 2% del PIB. ¿Vale? Esto es mucho menos. ¿Vale? Los presupuestos de la comunidad son menores al PIB. Y creo que aquí en los mensajes se mezclan diferentes elementos. Aquí estamos en el 0,3-0,4. España está por encima del 1,2. La media europea está en el 2. Para llegar ahí, no vamos a llegar a durante esta legislatura. Hagamos lo que hagamos. En el 2020, nosotros le presentamos al gobierno de turno un plan. Un plan que tenía 2 fases, pero era un plan a 20 años. Y tenía una primera fase de 6 años, donde se llevaba ese esfuerzo en I+D+I del 0,3 al 1, pero al 1 del PIB, no de los presupuestos de la comunidad. Que en las palabras siempre hay algo de trampa. Y del 26, porque además nuestra propuesta era utilizar los fondos europeos para la recuperación y la resiliencia en ese momento para
apoyar el sector en Baleares. Porque llevamos muchos años, ¿no?, diciendo que vamos a desestacionalizar la economía y que está solamente basado en pues ahí era la oportunidad. Y prestamos un plan que durante los primeros 6 años era una inversión de 180 millones de euros. Una media de 30 millones al año. O sea, que a nivel político quizá la fotografía más barata que puede haber. Porque esto nos ponía en el 1%. Y como tú sabes que digo muchas veces, las empresas tienen que ser el motor, pero el gobierno tiene que ser la palanca. Esa era la palanca que no llegó. Y después, bien posicionados en el 1%, que es justo por debajo de la media en España, pero bueno, pues lo menos ya no somos la cola de la cola, ¿no? Por lo menos estamos ya ahí con otras regiones a nivel estatal. Pues después, una segunda fase, a 14 años vista, 2026-2040, para llegar al 2%, que es la media europea actual. Las instituciones ya hablan del 2,5, del 3 como necesidad. Años. Es decir, ya vamos por detrás. Y yo creo que esta es mi mayor frustración durante estos 15 años. Cuando se constituyó BioIP, los que estábamos en ese momento, estábamos ahí en el 0304 y han pasado 5 o 6 gobiernos de todos los colores y ahí seguimos, en el 0304. No nos hemos movido, hemos oscilado, pero ahí seguimos. ¿Por qué crees que ahí está, o sea, por qué crees que es tan difícil en Baleares? A veces se dice que cuando algo funciona, no intentes arreglarlo. Y yo creo que todo el mundo puede tener muchas ideas, pero cuando llegan, a no ser que haya una crisis global, es que la economía en Baleares funciona. ¿Por qué voy a tocar nada, no? Si parece que está funcionando bien con el modelo que tenemos. Después nos viene el COVID y somos los más afectados. Pero como esto es cíclico y después cuando se recupera estamos todavía mejor de lo que estábamos antes, pues que... Pero es que yo creo que este no es el tema. Lo que funciona, déjalo. Yo creo que es añadir algo que todavía no tenemos aquí. Y ese algo, es lo que te digo, yo creo que es una fotografía tan barata, si lo piensas a 20 años vista. Pero bueno, es una fotografía que requiere algo que todavía no hemos conseguido, que es que independientemente de colores políticos, todos nos pongamos de acuerdo y haya unos incrementos sistemáticos y protegidos en los presupuestos de la comunidad en apuesta por I+D+I. De tal forma que cuando haya cambio, que es natural que lo haya, pues eso no afecte al camino que se está siguiendo, porque este camino no es un camino de legislaturas, es un camino mucho más largo. O sea, muchas veces nosotros como clusters escuchamos o se nos habla de manera despectiva que somos unos chiringuitos. ¿Cómo defiendes o cómo nos defendemos ante eso? Pensar que somos unos chiringuitos y que no aportamos. Mira, yo creo que un clúster, yo no compro lo del chiringuito. Yo lo veo más como un coche, ¿vale? Y ese coche tiene sus ruedas, tiene su chasis, tiene su volante, y el coche puede ser un Ferrari, puede ser un Maserati, puede ser un Ford, puede ser un Seat, puede ser un Volkswagen. ¿Cuál tenemos aquí? Déjame expandirlo un poquito más fuera de Baleares, en España. Desde luego no es uno de los cochecitos de estos que puedes ir sin carnet, porque la ciencia que hay en España es puntera. Está muy por encima de la media a nivel global. Se publica mucho más que la media de los otros países. Esas publicaciones son de más calidad porque tienen más impacto que la media de otros países, y esto incluye la Universidad de Baleares. Además, esas publicaciones son citadas por otros investigadores por encima de la media, con lo cual eso, que es alguna de las piezas del coche, no sé si nos pone en un Ferrari, pero nos pone con
un buen punto de partida. Tú puedes hacer una carrera no voy a decir la marca para no ofender a nadie después esto, pero con un coche pequeñito y con un Ferrari. Al pequeñito ponle gasolina y al Ferrari no le pongas gasolina. Y ya me dices quién va a ganar la carrera. Pues el chiringuito no es la definición adecuada. Desde este chiringuito salió la historia de éxito de Sanifit, que no es una historia de éxito de Baleares a nivel regional. Es un caso que estamos buscando que se repita varias veces a nivel nacional, y yo creo que los ecosistemas se pueden consolidar en base a historias de éxito que nos sirvan de tractoras para hacer que la gasolina vaya llegando, y no porque es un chiringuito, sino porque ya ha pasado, porque no tiene que poder pasar más veces. Tu historia Y yo creo que este es el mensaje que no es que nos tengamos que creer nosotros, ¿no? Creo que llevamos suficiente tiempo como para demostrar que sí creemos, pero quizá no estamos teniendo la capacidad para convencer a una comunidad pues que está muy focalizada en otros ámbitos. Porque tu ejemplo, la empresa Sanifit es referente nacional y referente europeo en diferentes cosas, como habéis sido los que aún mantenéis, ¿no?, la mayor ronda de inversión conseguida a nivel español. Y tú siempre has sido defensor de que hay buena ciencia aquí y que se pueden hacer buenos negocios en biotecnología a pesar de la escasez de ayudas, ¿no? Y que hubiera sido quizás, o sea, tú eres un éxito de empresa nacional porque muchos otros gobiernos o muchas organizaciones nacionales te han dado apoyo, pero aquí en Baleares quizás no tanto, y es una pérdida, ¿no?, de oportunidades para la comunidad. Primero, el éxito es Sanifit, con todo un equipazo detrás. Pero el origen del éxito es multifactorial, ¿no? Necesitas un equipo, sin duda. Sin eso, da igual si tienes recursos, no va a funcionar. Necesitas la ciencia. Pero de todo eso hay una serie de componentes que están bajo tu control. Y el resto no están bajo tu control. Y si el ecosistema, el clúster, carece de algunos elementos, pues el tema se complica. Aquí nos hemos pasado años sin tener proyectos de I+D+I empresariales. Financiación, ¿no?, de parte del gobierno para financiar I+D. Esto es una anomalía. O sea, cualquier otra comunidad autónoma en España tiene esas ayudas. Por supuesto que hay CEDETIS y que hay retos y que hay proyectos a nivel nacional y que todos podemos ir a Europa, pero todo el mundo, de hecho aquí estaba cuando arrancaron los temas de clúster, estaban unas ayudas que complementaban, y no es que las empresas tengan que funcionar a base de ayudas públicas, otra vez el motor tiene que ser privado, pero es que si no le echas las primeras gotitas, los primeros litros de gasolina, no arranca, y se complica el construir más casos de éxito si cuando llegan decimos ahora vamos a unir esfuerzos porque ha pasado eso y a ver si conseguimos sacar unos cuantos más, y simplemente seguimos haciendo lo mismo. Claro. Pues si seguimos haciendo lo mismo, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que quizá llegue otro, quizá no, pero es más por, no sé, excepciones que por lo que decía antes, más un proyecto de país. Aquí país estoy hablando de Baleares, que todas las fuerzas políticas dicen vamos a proteger este crecimiento de la I+D+I, independientemente de quién de nosotros esté gobernando. ¿Tú crees que has recibido el apoyo suficiente o el reconocimiento suficiente por la labor en Sanifit y consecuentemente la labor del clúster? ¿En Baleares? Hombre, siempre que ha habido recursos, el proyecto de Sanifit se presentó y tuvo su financiación. En los primeros años, de hecho, fue clave. Sin las ayudas regionales, que eran un
10-15% del presupuesto que tenías, la cosa no hubiera arrancado. Pero también creo que con la financiación adecuada, la pública y la privada, el camino que se hizo se podría haber hecho 3 años más rápido. Y 3 años son muchos, Y 3 años mucha son muchos. Inversión para una empresa pequeña, ¿no? Sí, Que no sí. factura. ¿Dónde crees que estamos ahora como clúster? ¿En qué posición crees que estamos en nuestra madurez después de 15 años? No, yo creo que ya lo he dicho antes, tenemos que empezar todavía la adolescencia. Pero si miramos el crecimiento histórico, es obvio que desde hace un año y poco, y eso Zara, coincide con tu llegada, pues hay un crecimiento en número de socios, pero que muchos de ellos ya existían, con lo cual hay el hecho de tener infraestructura y de tener las personas y el equipo adecuado te permite aglutinar, porque quizá ya existían, ¿no? Pero en vez de que sean esfuerzos puntuales, pues hacerlo conjuntamente. Y después, a ver, es que el sector no son empresas de desarrollo de fármacos, no son empresas de desarrollo de dispositivos médicos, no son empresas de servicios, es todo. Es los hospitales, los públicos, los privados, es la universidad, es la FUEIP, es las empresas de cualquier tipo. Aquí cuando arrancamos no había empresas de servicios. El hecho de que hayan empresas de servicios y que entre nosotros nos estemos contratando y subcontratando, eso es ecosistema. Pero bueno, lo es a nivel, pues eso, preadolescencia. ¿Qué desafíos crees que tenemos ahora y hacia dónde vamos? Tenemos la oportunidad de consolidar lo que estábamos hablando hasta ahora y llegar a ese punto de ese 2% que siempre decimos que nos permitirá que vayan saliendo proyectos, vayan desapareciendo proyectos, porque estos proyectos de forma natural van a desaparecer, y eso es lógico, por éxito o por fracaso. Y necesitamos que haya nuevos emprendedores y emprendedoras. Por eso necesitamos que haya formación especializada. Somos la comunidad autónoma en España que tiene menos universitarios y universitarias en proporción a la población. Y somos la que tiene menos titulados en ciencias. Ahora, bueno, hace unos años que tenemos medicina, farmacia viene de camino, pero nos falta, ¿no? Nos falta biotecnología, nos faltan otros títulos. Pues estos son los desafíos. Tenemos que hacer que todo eso llegue, porque hace falta gente que estudie ciencia. Porque si no la hay, la rueda es difícil no de mantener, de que crezca. Y después tenemos que conseguir meter más todavía elementos de cultura emprendedora dentro del sistema de formación, que en todo momento haya gente, no solamente que quiera hacer ciencia, sino que algunos quieran emprender para que el ecosistema siga creciendo. Claro. ¿Nos puedes contar a lo mejor algún caso de éxito del clúster en estos años? Algo que hayamos conseguido, que podamos ponernos la medalla de que es algo que ha hecho bien el clúster para conseguir. Mira, durante muchos años estuvimos sin proyectos de I+D empresariales iniciados por parte de la administración. Cuando le hicimos esa propuesta en el 2020-2021, en el periodo COVID y post-COVID al gobierno, ni mucho menos conseguimos lo que queríamos, pero reuniones a todos los niveles se consiguió que saliera una convocatoria de 5 millones para proyectos de I+D+I. Y al final fue una convocatoria tal cual lo he dicho, de I+D+I. No fue ni siquiera para biotecnología, aunque es verdad que nuestras empresas han acabado llevándose una gran parte de esos proyectos. Pero mira, eso fue un éxito porque es la convocatoria más grande de I+D+I que ha habido nunca en esta comunidad.
estamos lejos de donde deberíamos estar, pero la otra cara de la moneda es que tenemos que trabajar todos y aquí tenemos que continuar picando piedra para que cuando estos instrumentos salgan de forma adecuada para sus posibles beneficiarios. Pues si después salen, pero los que tienen que ser beneficiarios realmente tienen dificultades para acceder a eso porque no salen con las reglas de juego que encajen para el sector, claro. Entonces es que no nos estamos mirando bien a nosotros mismos, no vemos lo que hay y ahí seguiremos. Quizás crees que, o sea, que a lo mejor nuestra forma de ver la I+D no es la forma en la que las empresas tradicionales ven la I+D, ¿no? Me explico. A lo mejor una empresa, o sea, normalmente las empresas tienen sus beneficios, su facturación y demás, y luego un pequeño porcentaje de lo que sacan de beneficio lo invierten en I+D pues para mejorar sus infraestructuras, sus procesos y demás, pero es como un a más que voy a invertir yo con un riesgo pues bajito, solo un riesgo de mejora, ¿no? ¿Cómo entiende la innovación el sector biotech en comparación? Sí, yo creo que ya lo has descrito. Aquí la innovación es la razón de ser. Es completamente al revés. No es que tengas una cierta actividad y después a ver qué hago con este superávit o hacer algo de I+D porque veo que esto está de moda o tiene unos incentivos por ahí. No. Muchos de los proyectos que están aquí han nacido porque existía esa innovación, ese descubrimiento, esa ciencia disruptiva y entonces y la totalidad de la historia que se está montando va asociada a esa innovación. Pero claro, no sé si hacías la pregunta vinculada a esas convocatorias que no salen de forma adecuada. Yo creo que esto es distinto a cómo se entienda la I+D. Porque sabemos perfectamente que para otros sectores, turístico y demás, salen convocatorias que quizá también podrían salir como las de I+D y salen en condiciones mucho más beneficiosas para los beneficiarios que aplican, ¿no? Lo cual yo creo que ahí es donde nos tenemos que mirar bien y seguir trabajando para seguir creciendo juntos. Da la sensación un poco que hacemos convocatorias de innovación para forzar al tejido empresarial a ser innovador, ¿no? Y en cambio los que somos innovadores por definición no se nos tiene en cuenta cuando somos los que más aportamos, ¿no? en inversión. No sé si alguna vez habéis hecho vosotros algún tipo de comparación en el porcentaje de inversión en I+D que hacen las empresas de BioIP. Sí. La cifra es demoledora. Estas 20-25 empresas, que son el 0,05% de las empresas de Baleares, ejecutan el 50% de la I+D privada. El ratio de I+D es 1000 veces superior a la que normalmente hacen el resto de empresas. Eso nos hace un sector completamente... 1000 veces superior. 1000 veces superiores, que son cifras que ni siquiera te las puedes imaginar casi. No, nos hace un sector muy diferente y quizás nos diferencia a nosotros como clúster también, ¿no? Porque somos un clúster puramente innovador y no un clúster que está quizás... nosotros no tenemos que promover que nuestras empresas hagan innovación, si es que es al contrario, ¿no? Exacto, quizás pero quizá lo tenemos que explicar mejor. Porque tampoco se trata de siempre decir, no, es que no salen suficientes ayudas. No, bueno, quizá nosotros necesitamos explicar mejor la historia y después intentar que los instrumentos se ajusten a la realidad. Pero si no, después existen quejas y frustraciones de por todas partes. Me dicen, no, porque después sacamos una convocatoria X y no se ejecuta el presupuesto. Y claro, no se ejecuta el presupuesto, pero es que tampoco se ajusta a la realidad, con lo cual mucha gente ya no aplica porque no le encaja bien y los que aplican tienen que acabar renunciando porque no es el modelo necesario y ahí es donde entre todos tenemos que realmente actuar como clúster. Ahí está una de las funciones claves, ¿no? Que tenemos en el clúster, que es hacer un poco de lobby e intentar ayudar a entender los modelos con los que trabajamos. Quizás una última pregunta.
¿cómo convencerías o qué argumentos les darías a otro tipo de instituciones o organizaciones, empresas a unirse al clúster? ¿Por qué crees que es importante? Am, Aunque suene a clásico, yo creo que la unión hace la fuerza. O sea, cuando montamos esa primera asociación, lo hicimos por eso, porque ah, nos dábamos cuenta de que intentábamos conseguir ciertas cosas y teníamos que repetir un mismo mensaje diferentes personas, cuando al final, si en vez de ir como tú mismo, como tu empresa, lo haces como sector y lo haces ya de forma no intereses particulares, sino intereses sectoriales, entonces mejora la visibilidad y mejora la credibilidad también. Claro. ¿Algún sector que no está representado en el clúster que crees que sería importante incluir? ¿O algún tipo de organización que no tenemos? No sé si no representado. Quizá, así como está evolucionando todo, deberíamos crecer en Digital Health, por ejemplo. Ah, el premio Nobel de Química de este año no lo han ganado químicos. No, Ha informáticos. estado informáticos con temas de inteligencia artificial y en temas de diagnóstico, en temas de descubrimiento de fármacos. Cada vez es más importante porque te maximiza las posibilidades y te reduce los tiempos. Y quizá ahí es donde tendremos que estar mirando para crecer más. Tenemos mucha cantidad de informáticos, ¿no?, que se genera aquí en las islas, en la universidad. Los tenemos y yo creo que el sistema de salud tiene una gran cantidad de datos además. Con lo cual, creo que los elementos están, otra vez está cómo los aglutinemos para poder generar sinergias y nuevos proyectos. Sin duda, una de las siguientes acciones que empezaremos a trabajar en el clúster, unir estos dos mundos y el de la emprendeduría también, ¿no? Porque se necesita esta valentía. Porque tú has visto, o sea, ya hago la última pregunta. Ahora sí, de Tú has verdad, visto, ¿no? ahora sí, de verdad. Tú has dicho, o sea, has visto mucha ciencia porque eres profesor en la universidad y investigador. ¿Y de cuántos, o sea, qué porcentaje de científicos que hay en la universidad acaban formando su propia empresa? Ah, muy Muy pocos. pocos. Es que la última spin-off de la WIP es de 2014. ¿Qué crees que tenemos que hacer más? Um, todo lo bueno que decía hace un rato sobre las métricas en ciencia no están a nivel de innovación. Y aquí hay temas culturales, porque quizá, no sé, es más fácil arrancar una vida profesional en otros ámbitos donde desde el primer día pues ya me estoy ganando un buen sueldo. Y por otra parte está la dificultad de financiar esa ciencia que sumada quizá a la falta de cultura emprendedora, pues bueno, que lo haga otro. No. Y ahí es donde estamos y tenemos que rectificar esto. Realmente llevamos 10 años sin un spin-off. En la universidad, ¿eh? Y entonces te planteas un poco, ¿no?, ¿para qué invertimos en ciencia si al final esa ciencia se queda en el laboratorio, en un cajón y no consigue llegar a paciente, ¿verdad? ¿No? Y muchas veces se nos escapa el talento, porque la gente que sí que tiene ganas de hacer cosas y necesita recursos, pues se va donde están los recursos, como es natural. Con lo cual, lo poco que invertimos en formación y en crear ese caldo, se nos escapa. Wow. Pues bueno, creo que hay muchas cosas que podemos hacer y mucha perspectiva de futuro en el clúster, mucho trabajo que tenemos que hacer también para cambiar estos números, pero creo que bueno, es un lujo, ¿no?, contar contigo en la presidencia del clúster, que nos has estado guiando en todos estos años y bueno, esperamos tenerte con nosotros muchos más y Vale, gracias gracias. por este tiempo.